Bien, bien, pues buenas noches a todos. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Este día es un día especial, es un día en el que tenemos una sesión extraordinaria y tenemos el gusto de tener como ponentes al doctor César Ramos Remus, muy conocido de todos ustedes. Voy a hablarles brevemente del currículum tanto del doctor Diego César Ramos Remus como de Jorge Aldo Barajas Ochoa, que estarán con nosotros esta noche, con un tema muy importante, muy pertinente. Cuando me leen, me ven. Conversatorio sobre la comunicación escrita de los reumatólogos. Voy a hablar muy breve de algo de los datos de su currículum vitae, el doctor César Ramos Remus. Él es director de la Unidad de Investigación en Enfermedades Crónico-Degenerativas. Él actualmente se desempeña ya desde hace varios años como editor asociado de la revista, que es el órgano oficial de el ILAR, que es Clinical Rheumatology, de Springer Nature. Es profesor de reumatología de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Realizó un posgrado en investigación en Rheumatic Disease Unit de la Universidad de Alberta en Canadá. Realizó una maestría en ciencias médicas por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con numerosas publicaciones, un índice H que, bueno, es muy importante, ya lo quisiéramos mucho, 36, citaciones más de 5,000 a su obra, tesis de grado más de 20 en su haber. Bien, no lo puso él, pero yo quiero recordar que el doctor César Ramos Remus fungió también como presidente del Consejo Mexicano de Reumatología. Bien, ahora a continuación presentaré de manera breve a nuestro ponente, Jorge Aldo Barajas Ochoa. Él actualmente es jefe de residentes en el programa de medicina interna en Rutgers, New Jersey Medical School. Es codirector del programa Café con el Experto de la Universidad Autónoma de Guadalajara, consultor externo de la Unidad de Investigación en Enfermedades Crónico-Degenerativas. Se formó como médico cirujano en la Universidad de Guadalajara y realizó la especialidad de medicina interna en la misma universidad en New Jersey. Publicaciones internacionales, cuenta con más de 20, varias presentaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales, un índice H de 4 y citaciones 59. Bien, pues es realmente un gusto para el Consejo Mexicano de Reumatología tener a ambos con nosotros en una sesión tan interesante, por demás pertinente. Agradecemos mucho el estar aquí compartiendo con nosotros, que hayan aceptado, bueno, la invitación, y adelante, cedo los micrófonos para los doctores César Ramos Remus y el doctor Aldo Barajas Ochoa. Buenas noches por parte del Consejo. Muchas gracias. Voy a empezar a convertir la presentación. Listo. Hola, buenas noches. Yo soy César Ramos Remus. El título es un conversatorio. Por favor, siéntanse en libertad de conversar sobre lo que vamos a hacer. Quiero darle las gracias a la doctora Mónica Vázquez por invitarnos. Realmente no es un tema taquillero y agradezco mucho su confianza. También al doctor Barajas Ochoa, ahorita se los presento. Y la diferencia de edad entre el doctor Barajas Ochoa, él es más grande que yo, nos hace ver dos ópticas del mismo problema. Entonces, ahorita vamos a charlar y les recuerdo, es un conversatorio. Cuando me leen, me ven. Entonces, interrumpan, por favor, platiquen, díganos lo que necesiten o lo que quieran preguntar y encantadísimo de la vida llevar esto como una charla de café. Les presento a Aldo. Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Barajas. Agradezco muchísimo la invitación para presentar ese tema que me apasiona mucho y
En verdad agradezco que todos ustedes estén aquí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y primero, nuestro conflicto de intereses, declaración de conflicto de intereses. Ninguno de nosotros dos tenemos o hemos tenido, o tampoco tendríamos, problemas varios o únicos con el contenido del presente presentación. Trabajamos por nuestra cuenta sin recibir emolumento alguno para esta conversación. Lo que aquí digamos será responsabilidad al fin y únicamente de todos los que participemos, ya que en sí estamos juntos y bajo nuestro propio derecho sin ser forzados para estar y luego mantener alguna relación comercial ni financiera o de algún tipo. Por lo tanto, los presentadores son no responsables desde el punto de vista filosófico-conceptual o legal por ser entonces un producto de la sociedad, pero también pudiera aplicarse así en lo mismo al invitador oficial y presidente de nuestro consejo, que bien pudiera representar entonces la voz de todos. Paso a la siguiente. En resumen, la doctora Mónica Vázquez es la responsable de lo que digamos el día de hoy. Publicamos hace unas semanas este trabajo, es una carta al editor, en donde evaluamos qué tan bien escribimos los reumatólogos. Ustedes lo tendrán tienen este artículo, lo tienen en su invitación, en el correo que les recibieron el día de hoy, junto con otro que es sobre el triángulo de Ross. Entonces, estas dos pudieran darles un contexto de lo que estamos haciendo ahorita, principalmente con Aldo. ¿El siguiente? Y bueno, existen muchos tipos de escrituras. Está la escritura narrativa, la poética, los ensayos. Sin embargo, en lo que nos enfocamos en este conversatorio es en la académica, la escritura de negocios y la científica, que a fin de cuentas para el médico se puede englobar en una. Entonces, sabiendo esto, primero nos surge la pregunta de ¿por qué escribimos y para qué escribimos? Y en realidad, la respuesta pragmática es que en realidad tenemos que escribir. Y escribimos en múltiples ocasiones. Escribimos en la nota médica, escribimos cuando solicitamos una beca CONACYT o una beca en general, cuando hacemos una solicitud de trabajo, cuando damos instrucciones médicas a los pacientes o que generamos un informe médico para las aseguradoras. Entonces, sabiendo que tenemos que escribir forzosamente, ¿qué también deberíamos escribir? Y esto es entendiendo que el reumatólogo tiene al menos 22 años de escolaridad. Es decir, los reumatólogos son un grupo de élite. Y entonces, sabiendo que tenemos que escribir en estas situaciones como la solicitud de beca, entre otras cosas, la gente nos va a ver, la gente va a ver lo que escribimos. Entonces, hay que recordar que cuando me leen, me ven. Los van a ver cuando el abogado lea las notas médicas. Cuando sus compañeros de trabajo lean las notas que escribieron sobre los pacientes, o sus amigos lean lo que escriben en general, o cuando su familia o sus hijos lean lo que han escrito para ellos. Entonces, cuando me leen, me ven. Incluso los reumatólogos de España que leen los artículos del Congreso, pues también nos ven, ¿no? Paso a la siguiente. Entonces, con este razonamiento, planteamos una pregunta, ¿qué también escribimos los reumatólogos? Entonces, con esta pregunta, bueno, pusimos el objetivo, evaluar las características lingüísticas de los resúmenes que se enviaron al Congreso Mexicano de Reumatología, este que acaba de pasar. Hicimos un análisis de la estructura lingüística, no de la calidad científica. Esa es otra cosa. Y vimos entonces la gramática, la sintaxis con la ortografía y la semántica, el qué quiere decir. Este es un diseño transversal y lo presentamos como medidas de tendencia central y dispersión. No agregamos ningún otro dato para tener la intención de hacer inferencias por los conflictos de intereses y para guardar el anonimato de los autores. Entonces, simple y sencillamente les vamos a presentar los datos en medidas de tendencia central y dispersión. ¿La siguiente? Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos todos los resúmenes que fueron enviados al Congreso Mexicano de Reumatología del 2021 y a todos los resúmenes se les cegaron los identificadores. Los identificadores incluían los nombres de los autores y las afiliaciones. Después, todos estos resúmenes fueron evaluados por un tercero calificado. Ese tercero calificado no fuimos nosotros. Es un periodista profesional que tiene un doctorado en lenguas
Pero antes de evaluar los resúmenes, se creó una rúbrica. Esta rúbrica incluía diferentes dominios. Los dominios eran, el primero, evaluar la comprensión lectora, es decir, seguir las instrucciones del Congreso para la creación de los resúmenes. Segundo es evaluar la pulcritud del texto, evaluando la ortografía. Tercero y cuarto hablan de sintaxis, es decir, ver la estructura de las oraciones. El primer punto de sintaxis evalúa la estructura básica de la oración, que era sujeto, verbo y predicado, y el segundo punto de sintaxis evaluaba los errores de puntuación. Y los últimos dos dominios que fueron evaluados son de semántica, es decir, evaluar los significados de las oraciones. El primer punto de semántica evalúa si existía ambigüedad en las oraciones, y el segundo evalúa si había connotaciones inadecuadas o expresiones inadecuadas que hicieran el texto más difícil de entender. Todos estos dominios se clasificaron en óptimo, deficiente o insuficiente de acuerdo al número de errores. Si eran 1 o menos errores, se clasificaba como óptimo, 2 a 4 como deficiente y más de 5 o 5 como insuficiente. Paso a la siguiente. Entonces, mandaron 322 resúmenes. Se analizaron todos. De esos 322, contamos 2,800 errores en total de toda la muestra, de todos los resúmenes. Y esto nos dio un promedio de 9 errores por resumen. El intervalo de confianza muy corto, pero el rango muy amplio. El que mejor estuvo tuvo 0 errores y el que peor estuvo tuvo 45 errores en un solo resumen. La categorización global, se los platicó Aldo, óptimos fueron solamente el 3.5. Óptimos es un error o ninguno. 3.5 de los resúmenes fueron calificados como óptimos. Deficientes el 24.5 e insuficientes como 218 resúmenes, o sea, el 72%. De estos 218 resúmenes insuficientes, la mitad, 104, tenían más de 10 errores cada uno. Paso a la siguiente. ¿Siguiente? Les muestro un cuadro de distribución de frecuencias de la evaluación de los dominios. En la primera columna tenemos los dominios que fueron evaluados. Después la categorización por dominio. Tenemos óptimo, deficiente e insuficiente. Y en la última columna tenemos los errores con medidas de tendencia central y de dispersión. Quiero que nos enfoquemos en la comprensión lectora, es decir, seguir las instrucciones de cómo se debe crear un resumen. Si se fijan, deficiente e insuficiente, 72% de los resúmenes cayeron en esta categoría. Es decir, menos de 30% siguieron las instrucciones de la creación de resúmenes. Ahora, si nos enfocamos en ortografía, que está en la última fila, vemos que 61% fueron clasificados como óptimos, es decir, 0 o un error en ortografía. Pero 61% quiere decir que 39% fueron clasificados como deficientes e insuficientes. Y esto considerando que Word y la mayoría de los procesadores de texto tienen herramientas que evalúan la ortografía. Ahora, si vemos, también había una correlación positiva entre la sintaxis y la semántica. Era sintaxis 1 que evalúa la estructura básica de la oración, como sujeto, verbo y predicado, y la semántica 1 que evalúa la ambigüedad. Y tiene sentido, pues si la oración no está construida de una forma usual, entonces también es ambiguo o difícil de entender el texto. Perdón, paso a la siguiente. Bien. No sé si alguien quiere interrumpir o comentar algo, encantado de la vida, porque queremos pasar algunas cosas sobre la discusión y ejemplos. Yo encantado de la vida, si nos dicen, tomen la palabra. Lo primero que quiero platicarles, o que queremos platicarles, son las limitaciones. Obviamente son resúmenes, no son textos completos para analizar a profundidad. Segundo, la mayoría de los resúmenes son varios autores y siguen un instructivo. Por lo tanto, nuestro estudio no puede generalizarse a cada reumatólogo o a toda la comunidad de reumatólogos. Y además, adrede, no tenemos más datos para hacer inferencias. Por otro lado, la definición de errores. ¿Quién dijo un error? Bueno, se siguió una rúbrica. Una rúbrica es un instrumento de evaluación, un llenado, un palomeado,
una forma de contar. ¿De dónde se sacó esa rúbrica? Bueno, de la Real Española. Entonces se siguieron las reglas y los convencionalismos aplicables para nuestro país. Y la otra, bueno, pusimos niveles de tolerancia de errores para decir óptimos, insuficientes y deficientes. Pero ustedes tendrán la mejor oportunidad de evaluar y definir cuál es el nivel de tolerancia de errores en un resumen que se manda para competir y ser aceptado en nuestro evento académico científico más importante del año. Recuerden que 1/3 de los resúmenes tuvieron más de 10 errores por resumen. ¿El siguiente? Y bueno, cuando estábamos escribiendo el artículo e incluso cuando estábamos preparando esta presentación, discutía yo con el doctor Ramos cuál es el tono que le íbamos a dar a la discusión. Porque podría ser un tono exculpatorio en donde decimos que el problema fue el límite de palabras que daban los resúmenes o quizá que la plataforma del Congreso no era amigable. Pero también podría ser un tono acusatorio o otro justificatorio en donde se podría decir que es por la rúbrica que utilizamos para calificar, o es porque no me enseñaron a escribir bien en la secundaria o en la primaria, o es porque así soy o es que es la pandemia. Lo que decidimos es darle un tono propositivo y para eso preparamos algunos ejemplos de lo que vimos cuando se estaban evaluando los resúmenes. Paso a la siguiente. Estos son ejemplos, son reales, ¿eh? Obviamente, pues no traen los datos específicos para que no sean identificables. Les leo el primero y me encantaría, los invito a que lean conmigo. Los objetivos del estudio fueron estudiar la evaluación de la gravedad general por la tasa de admisión de los pacientes con esclerosis sistémica progresiva en comparación entre el invierno y la otra temporada, para averiguar la tasa de mortalidad y las causas de muerte estratificadas por temporada de la esclerosis sistémica progresiva en Chiconcuac. No sé si alguien tiene alguna idea de qué dice o quiera platicar sobre el significado de esto, pero mientras consideramos que la construcción de las palabras es de tal imprecisión que afecta la comprensión. Y esto sí tiene una consecuencia. El siguiente. Primero, no se entiende. ¿Qué es eso de estudiar? El objetivo del estudio fueron estudiar la evaluación de gravedad. Entonces, ¿van a estudiar un instrumento de evaluación de gravedad? ¿Y cuáles son las dos temporadas? ¿Sí? ¿Va? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Primero que no se entendió. Y entonces el lector, ¿qué le pasa al lector? Que percibe que si el autor así escribe de mal, así condujo de mal su estudio. Por lo tanto, el estudio es desorganizado y sin claridad. Por lo tanto, el estudio es rechazado. Pero no nomás lo rechazan. De ahí sacamos lo de cuando Melén me ven. A lo de rechazarlo, también estigmatizan al autor. ¿Qué dicen del autor? Palabras antisonantes. Mira cómo escribe. La siguiente. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros convertir estos 5 renglones en algo que no sea ambiguo, que sea más claro? Bueno, como ejemplo les muestro simplemente decir, evaluar si las tasas y motivos de hospitalización de pacientes con esclerosis sistémica progresiva varían según las estaciones del año. En lugar de escribir 5 renglones, que son difíciles de entender, no son claros, escribimos 2 renglones que son mucho más claros. Paso a la siguiente. Este es otro ejemplo. Ahí les va. Objetivo. Este estudio tiene como objetivo determinar el uso de Internet de un determinado número de pacientes con respecto a las 3 enfermedades reumáticas prevalentes en la práctica clínica. Y, lo que es más importante, evaluar la calidad de la información disponible en Internet utilizando el sistema de puntuación Discern. No sé si alguien quiere comentar algo, pensar qué es lo que entienden de esto. Dale un clic, Aldo. Yes. Sí. Es la doctora Rul. Hola, Marina.
Hola. En los dos casos creo que hay un problema de tratar de poner absolutamente todo en una sola frase, ¿no? Que si lo tratan de poner en diferentes, eh, una frase por eh, objetivo a resumir, será mejor. Pero pues aquí es que además las frases no tienen sujeto, ni verbo, ni nada, entonces no sabemos si el uso del Internet es de los pacientes, si queremos saber si los pacientes usan Internet o si nosotros usando Internet vemos a los pacientes, o es no hay un orden de sujeto, verbo y predicado, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. No es para entrar de carrilla. Tiene doctorado. El autor de esto tiene doctorado. Entonces, vean, este es un ejemplo en donde es tan ambiguo, como dijo la doctora Rull, que entonces la traducción ya no depende del autor, depende del lector. Cada lector va a traducir como le place lo que el autor escribió. Entonces, ¿de qué se trata? Cada quien va a entender lo que quiere entender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las consecuencias es de que el lector percibe que el autor no sabe lo que quiere hacer. Y en este preciso ejemplo, el financiamiento que solicitaba el autor fue rechazado. Y nuevamente, estigmatizando al autor. De nuevo, ¿El siguiente? sí. De nuevo, ¿cómo podríamos cambiar ese texto que es difícil de entender y hacerlo más claro? Este es el borrador, pero se los muestro de forma aquí clara. Tan simple como decir, objetivo, evaluar el patrón de uso de la web en pacientes con artritis reumatoide, osteoartritis y espondilitis anquilosante. De nuevo, este es un ejemplo que nosotros creamos basado en el texto que teníamos, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Les parece que está correcto o se les ocurre otra forma de haberlo hecho? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Otro ejemplo. Todos son ejemplos reales. La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria progresiva, enfermedad que involucra estructuras cartilaginosas en la columna y articulaciones periféricas. Sin embargo, el número de estudios que evalúan el grosor del cartílago de la rodilla en la espondilitis anquilosante y sus correlaciones con los parámetros de actividad, gravedad de la enfermedad es incluso menor. No sé si alguien le entendió. El siguiente. Aquí lo que fallaron son los conectores. Entonces, al usar un sin embargo, sus correlaciones, el incluso, afecta totalmente el entendimiento de lo que el autor quiere decir. Y entonces, dale un clic. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el lector, esto no lo invento yo. Vean ustedes abajo, están las ideas de cómo se traduce esto, de cómo se percibe esto. El lector cuando lee esto de este autor y falla en la congruencia por los conectores, empieza a tener suspicacia, empieza a pensar que todo está mal y entonces revisa a mucho más detalle cada particularidad, cada palabra, cada oración de lo que el autor escribe. Y entonces lo rechaza por incongruencia. Y evidentemente existe otra vez, de nuevo, una estigmatización al autor. Siguiente. Paso a la siguiente. Ahora, este es otro ejemplo, es un ejemplo extenso, no lo voy a leer todo, pero les voy a dar el contexto. Se le pide a una persona que sea revisor de un artículo enviado a una revista internacional en inglés. El revisor que acepta envía este texto en donde la revista escribe en inglés.
pero el primer párrafo que envía está en español y los siguientes 2 párrafos están en inglés. Además, si leemos el texto en español, es un texto muy difícil de entender. Son cerca de 150 palabras y solo hay un punto en todo el párrafo, solo al final del párrafo. Entonces se piensa que el revisor quizá cometió un error y envió el documento no final. Se le pide entonces que envíe la revisión completa en inglés y el revisor envía la segunda versión de la revisión, en donde se nota que se utiliza el texto en español con un traductor. Entonces, al leer el texto en inglés, es un texto igual de inteligible. ¿Por qué? Porque se utiliza como base un texto en español que no es entendible. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que esto genera? Bueno, primero es un descuido injustificado. Sin embargo, hacer un descuido doble, porque pasó 2 veces, nos habla de un desprecio al autor, un desprecio del revisor hacia el autor. Y bueno, como hemos estado hablando de consecuencias, ¿qué consecuencias tiene esto? En este caso en particular, este revisor fue excluido del grupo de revisores por no ser un revisor confiable. Queremos platicar de las consideraciones de lo que les hemos presentado. Entendemos que la evidencia que tenemos es limitada. La escritura de los reumatólogos con esta evidencia es meridiana a pobre. Estoy de acuerdo. No es cada reumatólogo, no es el grupo de reumatólogos, etcétera, etcétera. Pero la evidencia limitada dice que escribimos mal. Y el consenso totalmente anecdótico cuando platico con mis amigos y amigas, están de acuerdo, escribimos mal. Entonces quiero darles, como no tenemos inferencias, porque no las buscamos, queremos darles opiniones. Opiniones que pueden ser totalmente debatibles y me encantaría que lo hiciéramos así. Mi primera opinión de por qué encontramos esto, por qué escribimos mal. Porque despreciamos, desapreciamos el Congreso Mexicano de Reumatología. Yo quiero pensar que fue por desprecio. Quiero pensar porque no le pusimos el interés. Porque es mejor para mí pensar que no le pusimos interés, que lo despreciamos, a pensar que los reumatólogos tienen una disonancia entre la escolaridad formal y la escolaridad funcional. Segundo, estoy de acuerdo, no es un autor. La mayoría de los resúmenes tienen más de 2 autores, perdón, más de un autor. Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué pensamos? ¿Qué opinión nos da? Que falló el grupo. Si hubo 3 autores, pues los 3 fallaron. No hubo compromiso. Entonces, los 3 es la responsabilidad proporcional. Y luego debe de haber un autor de correspondencia, uno encargado, uno responsable. Bueno, mostró ese pobre liderazgo y no se fijó en lo que se estaba mandando. ¿Por qué? No lo sé, porque a lo mejor tiene un estándar muy pobre para el envío de los trabajos al Congreso Mexicano de Reumatología. Siguiendo con las opiniones, de nuevo, no son inferencias. La tercera opinión que teníamos es, quizá es el manejo del ego. Y la mejor forma de hablar sobre esto es con esta cita. Se las leo, dice: me parece que la falta de inteligibilidad por lo general tiene poco o nada que ver con la complejidad de la materia y nada en absoluto con la profundidad del pensamiento. El deseo de prestigio es una razón por la cual el académico cae tan fácilmente en la ininteligibilidad. Para superar la prosa académica, tenéis que superar primero la pose académica. O también otra cita que me gusta mucho de Carlos Ruiz Zafón, un escritor español, es: uno escribe para uno y reescribe para los demás. Paso a la siguiente. Esta es la última. Mensajes para llevar a casa. Es nuestra propuesta para todos ustedes. Cuando me leen, me ven. Cuidado. Me van a ver. Escribir es escribir para otro y tarde o temprano deberemos de preocuparnos de aquello que ese otro entiende o inclusive quiere.
abogados, pacientes, familia, bancos, compañeros. Pero es claro que si se pretende ser inteligible, un mínimo de sumisión a las reglas es inevitable. Tenemos que seguir las reglas. Todo lo que podamos decir del mundo está en la escritura y existe porque podemos transmitirlo. Todo lo que las teorías científicas y por lo tanto el mundo, según lo contamos los académicos y científicos, es escritura. Si las teorías se alojan y se expresan por escritura, no puede escribirse de cualquier modo. La tarea académica más importante. El mundo no será otra cosa que nuestras teorías sobre él, según quedan expresadas mayormente en la escritura académica. Así, si escribimos de forma incorrecta, creamos un mundo maltrecho. Y bueno, nos encantaría escuchar sus comentarios. Y no se aceptarán a menos que... No se crean, esta última. ¿Qué piensan? Bueno, a mí me gustaría intervenir un poco. Por favor. Primero, darles las gracias, porque creo que este tipo de trabajo es un trabajo muy loable, es un trabajo muy pesado, porque cuando uno está formando residentes o alumnos de posgrado a otro nivel, una de las cosas que creo que estarán de acuerdo la mayoría de ustedes es el revisar la sintaxis, el revisar pues todo, el documento, la prosa, los objetivos, todo lo que lleva de acuerdo al grado que estén pretendiendo, digamos, obtener. Pero es un trabajo muy pesado, es un trabajo que nos lleva horas y horas estar, digamos, inmersos en una tesis. Y creo que esto es muy pertinente porque no, está enfocado como ejemplo, digamos, al Congreso Mexicano de Reumatología, pero creo que esto va mucho más allá. Y esto que han hecho ustedes, pues es evidentemente para mí, desde mi opinión, mi humilde opinión, algo que vale mucho la pena porque están poniendo el dedo en la llaga, en algo que nos duele, en algo que creemos que lo tenemos muy superado y que una revisión como la que hacen ustedes, pues nos sacan tanto material en el cual se demuestra que no somos buenos teniendo ese liderazgo digamos, como grupo, responsable de grupo, o que dejamos a los residentes solos. Tenemos ahorita 21 sedes en el país, cada una de ellas, evidentemente, creo que es muy importante este tema, porque en algún momento nos vamos a ver reflejados más o menos o totalmente, ¿no? En estos aspectos que ustedes han comentado de manera muy, muy atinada. Creo que poner este tema en esta sesión fue muy afortunado desde mi punto de vista, porque estamos muy próximos a enviar los resúmenes, porque cada día estamos sufriendo por las notas, ¿no? Esas notas que nuestros residentes tenemos que estar supervisando, que tenemos que estar viendo que sean congruentes, sobre todo que tengan el respaldo no solamente académico, sino legal, como ya se ha comentado, porque de eso, bueno, nos podemos meter en un problema o salvar de uno muy grande, tanto nosotros como a la institución. En fin, tiene muchas aristas. No quiero ocupar mucho espacio, pero me congratulo de verdad de que hayan aceptado la invitación, porque es algo que de una manera que pareciera muy simplista, son los resúmenes del Congreso Mexicano, ¿no? Con ese quizás desdén que podemos tener, ¿no? A lo nuestro, que siempre pasa mucho, ¿no? Algo de malinchismo quizás, no lo sé, hay muchas opiniones, pero esto es un ejemplo clarísimo de todo lo que nos falta por aprender, por repasar, por observar, simplemente por tener media hora, 5 minutos, los que quieran, y estar con los residentes, con nuestros residentes en formación y decir, esto está bien, esto está mal, esto no se entiende, a ver, dímelo, ¿lo entiendes tú o qué entiendes de esto, no? Es un ejercicio que creo que es muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Doctora Vázquez, creo que hay una persona que levantó la mano. El doctor Faugier, sí, adelante, doctor César, usted puede coordinar, ¿eh?
Gracias. Hola, Hola. buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. En primera, sí reitero la felicitación. Es un tema muy vigente. La contemporaneidad que lo estamos viviendo, tanto en resúmenes de congresos nacionales, independientemente de estigmatizar o no el Congreso Nacional, que es nuestro foro académico más importante y que por generaciones tiene una gran calidad, tan es así que ha coincidido con el Congreso de Canadá y España, ¿no? Lo que yo considero en la situación actual es que hay una falta de responsabilidad, una falta de civismo, una falta de empatía para todos aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, lo que significa invertir demasiado tiempo en las revisiones de sean notas, sean tesis, sean trabajos de congreso, porque al final es algo que a nosotros nos gusta, nos convence y queremos trascender y educar a las generaciones en trascender, en exponer lo que se hace. No es ser un reumatólogo de saberse el libro, pasar el examen del consejo. Es alguien que se entrena para trascender en publicaciones, dirección de tesis. ¿Por qué? Porque esos residentes van a llegar a instituciones donde van a formar también residentes, sea de reumatología, medicina interna, reumatología pediátrica, internos, etcétera, porque la tradición de la medicina es la enseñanza. Y precisamente esa enseñanza va no solamente de conceptos médicos o de buena escritura o ortografía, va en actitud. Porque como yo les comento a los residentes en mi hospital, algo que nosotros firmemos va nuestro nombre, va el nombre del servicio y va el nombre del hospital. De tal forma que es una falta de respeto si yo meto un resumen hacia un revisor del Congreso y está plagado de ortografía mala o está plagado de mala redacción, quiere decir que no pasó los filtros o no pasó el convencimiento o no hubo supervisión, miles de factores, pero generacionalmente estamos viendo que les es indiferente presentar un trabajo lleno de faltas de ortografía, mala redacción, cuando uno lo único que se tiene que dedicar es precisamente como parte de enseñanza a verificar el contenido, los resultados, la estadística, la expresión de los resultados, a lo mejor en finos detalles, pero no en revisar precisamente ortografía, redacción, al nivel que sea. Entonces, esto es una felicitación porque es un tema vigente y la otra circunstancia es una concientización a las nuevas generaciones. Que tengan respeto por los profesores, por sus compañeros, por los revisores, porque precisamente esa nota habla de todo un equipo que va atrás de. Entonces es una concientización de profesionalismo, es una concientización de ética, de civismo, de educación, porque precisamente van a aprender reumatología en nuestros centros, no van a aprender ortografía, no van a aprender redacción, no van a aprender semántica, eso ya lo hicieron. Y tampoco se vale de que es que el corrector de la computadora me lo cambia. Pues si te lo cambió, lo vuelves a verificar y tú me lo entregas lo más digerido para ahorrar tiempo para el resto de los residentes o el resto de los compañeros o el resto de trabajos que se tienen que revisar por empatía, por respeto del tiempo que invertimos en eso, en todo el concepto que implica la enseñanza, en todo el concepto de la trascendencia, precisamente que se les está inculcando. Muchas gracias. 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 Ahorita tengo un par de comentarios, pero hay personas que también levantaron la mano. No veo sus nombres. Encantado la vida. Quien siga. Cristina Hernández. Sí. Hola, Hola. doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Pues yo encantada de escuchar la sesión, de que todos estemos en esta cuestión de que efectivamente es un tema muy interesante, poco trabajado. Me uno a las felicitaciones. No debe ser fácil intentar poner en pocas y entendibles palabras algo que puede ser hiriente para todos los que escribimos resúmenes de trabajo. Y me regreso un poco a lo que comentaba Enrique, es una cuestión de respeto, pero un respeto que debe de empezar por uno mismo. Al final del día, cuando uno escribe, uno lo que quiere es que nos entiendan, que nuestro mensaje llegue a alguien y le abra un mundo de conocimiento o le abra una puerta para algo más que quiere saber o para simplemente algo más que quiere conocer. Y no es tan sencillo.
Obviamente uno no nace sabiendo, y pueden pasar 50 años y uno puede no saber redactar correctamente, pero creo que adicional a todo lo que ya comentaron sobre esta corresponsabilidad, también es importante que uno se siente y uno analice hacia dónde quiero llevar el mensaje y si la forma en la que lo estoy haciendo es la forma correcta. Puede ser que yo no sea ni remotamente la mejor persona escribiendo, me cueste mucho trabajo, no lo sepa hacer, pero alguien de mi equipo sí, entonces yo le doy mi idea y esta persona la pone en palabras. Y justo ahí es donde empieza la corresponsabilidad. Todos hemos estado en el último minuto para enviar el trabajo al Congreso mexicano, pero eso no significa que debamos de mandarlo como salga. Creo que sí nos tenemos que tomar el tiempo de, por lo menos, si lo vamos a mandar en el último minuto, haberlo trabajado. Y la otra es que, pues bueno, no es justificación, tenemos 22 años de formación. Y pueden ser más años de formación si hacemos adicionalmente una maestría o un doctorado. Y la maestría y el doctorado también sirven para aprender a escribir. También sirven para aprender a poner un resultado expresado correctamente. Y esos 22 años de formación pasaron por muchos años de ortografía, gramática, redacción, etcétera. Y pues finalmente el resultado es quizás que no estamos siendo responsables de nosotros mismos, de nosotros como profesionales, pero también como personas. Y eso tendríamos que empezar por hacer un análisis mucho más profundo, porque no solo es que seamos reumatólogos y profesionales, somos personas. Y como personas tendríamos que mostrar respeto a nuestro trabajo, a nuestra formación, a nosotros mismos, y eso en automático se tendría que ver reflejado hacia lo que hacemos y hacia los demás, hacia nuestro grupo. Pero bueno, los felicito, la verdad es que es un tema muy interesante. Gracias. Gracias. Yo quisiera comentar un par de cosas. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes tres, de verdad. Algunas cosillas. Hiriente. Gracias, Cristina, por usar esa palabra. Yo no sé por qué nos hemos hecho, es mi opinión, muy debatible. ¿Por qué nos hemos hecho tan quisquillosos o tan sentiditos? Cuando a mí me corrigieron mi primer trabajo, me lo corrigieron 27 veces. 27 veces. ¿Que me agradó? No, no me agradó, pero aprendí. Bueno, la otra, los residentes, yo los quiero mucho, pero creo que somos demasiado paternalistas. Los residentes también ya tienen 22 años de escolaridad o 21. Entonces, que hay que aprender, sí. Pero la cosa es de que a lo mejor yo soy malo en redacción, pero no debo de cometer esas gravísimas alteraciones o escritura en donde prevalece el mal manejo del ego. Hay más comentarios. Doctora Desiree. Desiree. Sí, como quieras, se cierra. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo están ¿qué todos? tal? Pues yo quiero agradecer al doctor Ramos por haber tenido la iniciativa de realizar este análisis. La verdad, cuando él me comentó, a mí me pareció una muy buena idea, y pensando en que siempre es bueno tener retroalimentación, siempre es bueno recibir comentarios de cómo está el trabajo, ¿no? Y en este caso, me parece, siendo residente, uno tiene que ser también muy humilde. Bueno, seguramente todos los residentes están de acuerdo conmigo. La humildad es algo que necesitamos para enfrentar casi el día a día y recibir retroalimentación de nuestros maestros, de nuestros tutores. E igual que el doctor Ramos, a mí la primera vez que me revisaron mi propuesta de proyecto para mi tesis de doctorado, pues mi tutor me la regresó tachada, rayada de colores. O sea, y me dijo, y me comentó, no te sientas, ¿no? No es personal, es que te quiero ayudar, quiero que mejores y quiero que llegues a tener
una propuesta de proyecto de tu tesis de doctorado, pues que sea adecuada, que te la acepten, y que consideren que es una propuesta que vale la pena llevar a cabo durante varios años, ¿no? Y bueno, y así fue, y no agradezco mucho a mi supervisor porque no me dejó en todo el doctorado. El último trabajo todavía me lo revisó, todavía me lo corrigió. No fue que entregué mi último trabajo con él perfecto, ¿no? Siempre hay oportunidad de recibir retroalimentación e incluso siempre hay oportunidad de trabajar en equipo. Entonces, este tipo de trabajo, la investigación, es colaboración, podríamos decir que la colaboración nunca termina, la retroalimentación nunca termina y el aprendizaje, el aprender todos los días nunca termina. Y eso es algo de lo bonito que tiene la investigación. Y en su especialidad, pues tienen la oportunidad de realizar este ejercicio, ¿no? De realizar este trabajo de investigación, este proyecto que les va a permitir entregar su tesis de subespecialistas. Y bueno, si están abiertos a la retroalimentación, están abiertos a esta posibilidad de aprender, pues es muy bueno. Y bueno, estas observaciones que nos comentan Aldo y el doctor Ramos Ramos, se me hacen pues muy, muy importantes de tomar en cuenta como retroalimentación, como posibilidad de aprender. Y bueno, en este año esperamos, la verdad, de manera sincera, que los resúmenes que envíen todos ustedes sean pues de mucha mayor calidad, con una redacción, sintaxis y ortografía bien cuidada, ¿no? Muy cuidada, y que recibamos trabajos de mayor calidad gracias a que tengan como que más en cuenta todo esto, ¿no? Que tengan presente que se pueden cometer errores, que se necesita retroalimentación, que pueden pedir no sé, la revisión a algún compañero o a sus tutores, etcétera, pero de verdad esperamos que este año haya trabajos sin tantos errores, ¿no? Con mayor calidad. Y pues muchas gracias nuevamente a Aldo y doctor Ramos Ramos por este trabajo. Gracias. De hecho, gracias formalmente, Desiree, por tu apoyo, y del de César Pacheco. Gracias. Y hay un nivel de escribir bien para que me entiendan o para que entienda, y hay otro nivel de estilos. Bueno, a lo mejor yo escribo lo suficiente para darme a entender, y con eso está bien. A lo mejor no tengo el estilo de Ruiz Zafón o el estilo para hacer una novela, pero a mí lo que me interesa es de que lo que yo pienso lo escribo y me entiendan. Y no nomás es sin investigación. Los abogados dicen que para Barquito, el doctor, los expedientes son pavorosos, pero luego las aseguradoras, sí. Entonces hacemos un reporte que no se entiende. Y los ejemplos son N. Yo lo que pienso es de que si yo entiendo la importancia de escribir y busco escribir mejor, se va a dar que escriba mejor. Si yo tengo un trabajo o algo, oye, deciré, ¿me dices qué piensas? Ya deciré, oye, no lo entendí aquí, perfecto. Entonces, mi sugerencia para todos los residentes: utilicen la tesis como una vía para aprender a expresarse mejor. Les conviene. ¿Algún otro comentario que tengan? Sí, yo, César, no sé si me ven o no. Marina. Sí. No. No te vemos, Marina. Sí, mi amor, ya me cansé de estar ahí un ratito. Bueno, una cosa muy importante que ¿Mande? Ha salido con todo lo que han comentado, y este último comentario de la doctora Desiree y del doctor César Ramos, es algo que yo creo que también debe de mencionarse. No es nada más la escritura, no es la escritura y la ortografía.
No, es el lenguaje. Es el lenguaje, la comunicación. Y si no somos capaces de integrar un diagnóstico en una historia que ustedes nos cuentan, la historia del paciente o lo que escribimos del paciente, es porque no se pudo comunicar. Entonces, desde ahí está el trabajo de esto, de comunicarse del lenguaje, y el lenguaje puede evolucionar, puede cambiar. Yo muchas veces pregunto qué significan todos esas resúmenes o letras que con 3 letras podemos decir todo un diagnóstico, ¿no? Como, bueno, voy a decir uno que todos conocemos, HAS, hipertensión arterial sistémica, pero hemos ido cambiando el lenguaje en muchos sentidos, y ese cambio del lenguaje puede existir, pero tiene que seguir teniendo un sentido y tiene que lograr comunicar. Y eso no es nada más en la escritura, es en el lenguaje, es cuando presentan también. Entonces eso también hay que cuidarlo. Gracias. Creo que el doctor Silveira tenía... Sí. Sí, gracias. Es que no sé dónde sale la manita, no me está No, saliendo. lo veo por el video. Sí, te vi, Aldo. Muchas gracias por la palabra. Sí, los quiero felicitar a ambos. Esto es algo que sabemos algunos del Colegio Ante Sociedad, que llevamos años luchando porque se hable buen castellano, porque se redacte bien, porque haya sintaxis, porque haya gramática, porque haya ortografía. Desgraciadamente todo eso en la medicina es pésimo, pésimo, pésimo. O sea, y es en todos los niveles. Yo no creo que tenga nada que ver que vamos a escribir el resumen a última hora porque me está ganando el tiempo. No le podemos pedir a alguien que escriba bien si no sabe escribir, no sabe redactar. O sea, el otro día hacía yo mención en otra sesión del Comité de Educación que puede haber 3 o 4 renglones donde no hay un punto y coma, no hay una coma, no hay un punto y seguido, sino como se imaginan lo que quieren escribir, lo redactan así, una cosa tras otra, sin ningún tipo de puntuación. Entonces, esto viene más atrás, viene de la formación. Creo que a través de la historia a nadie le ha interesado tener buena ortografía, hablar buen castellano, redactar bien, entonces se va quedando y se va quedando, de tal manera que estoy de acuerdo con todos ustedes, Mónica y todos los que han mencionado, los expedientes dan pena, o sea, parece que lo escribió alguien que no estudió una carrera de medicina. Entonces, ¿cuál es la forma de mejorar eso? Bueno, pues hay que empezar por hablar buen castellano. Les voy a dar ejemplos de cómo vamos deformando el idioma. De un tiempo para acá, de unos años o no sé cuánto tiempo, resulta que todo el mundo dice, cada que viene tal persona sucede algo, en lugar de decir cada vez que viene tal persona sucede algo. Eso de cada que ya es un vicio que se le quedó a todo el mundo. O ya llegamos a lo que viene siendo el hospital. Por un lado se cortan palabras que se deberían poner y por otro lado se aumentan. Ya llegué a lo que viene siendo el hospital. O este paciente tiene una sobrevida de, esta es una palabra que se emplea en la medicina pésimamente empleada. La palabra sobrevida ni siquiera existe en castellano, la palabra es supervivencia. Y así también tenemos términos médicos, hay que entender que es esclerodermia y no es escleroderma, que es síndrome de superposición y no de sobreposición. En castellano se dice metotrexato y no metotrexate. Entonces, todo eso venimos luchando algunos profesores para que se mejore y pues algo hemos logrado, pero pues en cuanto a la redacción y la sintaxis y la ortografía, pues es muy difícil batallar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que una de las cosas es que lean más y al leer se fijen cómo están redactadas las cosas, cómo están
la puntuación, la sintaxis, etcétera. Entonces, pues sí, son una serie de defectos que tenemos todos en nuestra formación que hace que escribamos muy mal, y poco a poco vamos mejorando todos, pero hay quienes sí le ponemos interés en mejorar en ese sentido y hay quienes no le hacen caso a eso, ¿no? Que salga como sea y total yo escribo y luego me lo corrigen, y por ahí siempre bromeo con mis residentes. Ya mencionaron la palabra tesis, creo que lo dijo Mónica, que revisar una tesis es, y yo me pongo a un lado varios frascos de paracetamol y a veces hasta ganas de anticonvulsivos ponerme para corregir todo lo que tengo que corregir, porque sí, híjoles, el que la escribe ni él mismo se entiende. Entonces, es un dolor de cabeza corregir todo eso, y pues sí, yo creo que ustedes que hicieron todo esto y otros deberíamos proponer qué hacer para mejorar en todo eso, y pues ver de qué manera podemos mejorar. Pero bueno, muchas gracias por su interés en este tema que no muchos le ponen atención. Gracias, Luis. Me gustaría comentar, ya casi es la hora, me gustaría comentar sobre por qué tengo yo que escribir mejor. Pues igual, ¿no? ¿Para qué escribo mejor? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Porque tengo una responsabilidad, porque gano si escribo mejor. Y si escribo mal, me meto en un riesgo. Entonces, tengo que hacer congruencia por orgullo personal. Vale la pena que yo escriba mejor. Quisiera que Aldo Barajas Ochoa diera alguna opinión. Aldo Barajas Ochoa está de jefe de residentes, acaba de presentar su examen de certificación hace unos días, ya terminó medicina interna en Estados Unidos y le interesa mucho. Por cierto, es revisor de 2 revistas. Le dieron una distinción por ser uno de los mejores revisores de una revista X. Entonces, ¿algo que nos quieras decir, Aldo? Me interesa, el tema del lenguaje me encanta. La gramática y todo eso me gusta mucho. Sin embargo, la forma en que yo vi este trabajo y desde el principio mi motivación para hacer este trabajo es porque me veo en la posición de también enviar resúmenes a congresos en inglés, en español, etcétera. Y siempre pienso, digo, bueno, alguien me va a leer. Y a mí me conviene, nada más por cuestión de negocios, a mí me conviene que me lean y que me entiendan, pero no solo que me entiendan, que vean el resumen y digan, qué padre está escrito, se entiende súper bien, no me quedan dudas, o al contrario, me genera más dudas de qué otras ideas de investigación podrían surgir de esto. Yo creo que desde mi posición, para mí lo más importante de la escritura es reflejar mis ideas o tener la capacidad de poder decir, esto es lo que pienso, estas son mis ideas, pueden ser complejas, pero quiero dártelas de la forma más clara para ver qué piensas tú y para ver si podemos trabajar juntos para construir. A fin de cuentas, el escribir, el único fin del lenguaje es comunicar bien, pero como estamos en un nivel profesional, lo que escribimos pues es complejo, siempre y cuando, si sabemos cómo hacerlo claro, conciso y hasta estimulante de leer, porque un artículo puede ser encantador de leer. Entonces, si podemos lograr eso al escribir, yo creo que al menos para mí esas son mis motivaciones. Si puedo hacer que la persona que está leyendo mi artículo, mi escritura, diga, está muy bien escrito, no tengo problemas para entenderlo, pero además leer esto me invita a querer saber más sobre el tema. Y qué padre escribe este doctor Barajas, pues para mí es suficiente motivación. Y yo creo que por ahí podremos empezar, muchos de los residentes por ahí podemos empezar para tener, ¿cuál es la motivación que nos va a mover? En realidad es la intrínseca. Pero, Gracias, Aldo. De hecho,
Aldo está concursando ahorita para la segunda especialidad a Johns Hopkins y a London School of Economics o no sé qué rollo. Pero no les platicaste, muy breve, les digo, tiene que hacer ensayos. De hecho, ahorita está en Estados Unidos porque sí sabe, presentó los steps, pero tuvo que hacer ensayos. Se llama el personal statement. Entonces, lleva una hoja escrita, bueno, hace años la escribió para estar donde está, pero para irse al Johns Hopkins, además de sus calificaciones y de las cartas que le den sus mentores, tiene que hacer un ensayo en una hoja, una sola hoja. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo el ensayo, Aldo? Me siento un día así, después lo dejo igual una semana para tener nuevas ideas. Yo creo que deben ser unos 10 días, pero cerca de 1 a 3 horas cada vez que me siento. Y creo un borrador, lo leo, me gusta, y después lo leo una semana, después digo, no, esto ya no me gusta, y utilizo borradores anteriores para crear una nueva versión más padre. Entonces, la idea es esa. Ojalá y que los hayamos convencido a ustedes de que tenemos una responsabilidad, de que es un orgullo, ego, que me lean bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Al contrario, Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. A nombre del Consejo Mexicano de Reumatología, de verdad, estamos muy, muy congratulados por esta sesión. Nos sentimos honrados por su presencia y bueno, creo que es una comunicación efectiva, eficaz y esperamos que todos lo pongamos en marcha, que saquemos mucho provecho de esta sesión. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en una semana.